Última parte de nuestra serie titulada Cuando la vida ¿qué? Duele, ¿sí? Y los animo, espero que estemos muy atentos, ¿sí? Espero que no hayan trasnochado mucho para que no se duerman. Claro que después dicen, no, usted fue el que nos durmió. No, espero que no los duerma, ¿sí? Abra por favor su Biblia en Jeremías capítulo 29, versículos del 12 al 14. Jeremías 29, capítulo 29 del 12 al 14. Y terminamos con buenas noticias. Buenas noticias en Jeremías 29. Recordemos que esta carta, este mensaje, fue escrito, ¿sí?, y enviado por Dios a través de Jeremías al pueblo judío que estaba ¿dónde? ¿Y qué estaban haciendo allá? ¿Por gusto propio? No. ¿Por elección? No. Fueron llevados a la fuerza. No querían estar allá, ¿sí? Y en la carta, como hemos visto en estos días, ¿sí?, se les envía una buena noticia y una mala noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Dice, los voy a regresar a Jerusalén, a su tierra, a su casa. ¿La mala noticia? Aparentemente mala noticia. 70 años. Y cuando muchos de ellos escucharon eso, ¿qué dijeron? A mí no me va a tocar porque tengo 50, tengo 40, 70, a mí no me va a tocar eso. Entonces, amados hermanos, eso produce un tremendo dolor en cada persona, ¿sí? Y en ellos, ¿cómo así? Dios se olvidó de nosotros. ¿Cómo así? Eso es una broma de mal gusto. 70 años. En tiempos de dolor, de gran desánimo, de sufrimiento, de cansancio, que las cosas no han salido como pensábamos y que estamos en un sitio o en una situación que no queríamos estar, podemos comenzar en uno de dos lugares. Comenzar por nuestros problemas o comenzar en Dios. Si empezamos por nuestros problemas, ¿eso qué va a traer a nuestra vida? Más problemas, más confusión, más desánimo. ¿Por qué? Porque nosotros no alcanzamos a ver el futuro y los planes que Dios tiene más adelante para nosotros. Pero si empezamos con Dios, si comenzamos con Dios, Él nos va a llevar por un camino sólido y con esperanza. Y no puedes y no podemos empezar en nosotros mismos y querer encontrar respuestas satisfactorias. Cuando empezamos en nosotros mismos, no va a haber una buena respuesta. Entonces, ¿dónde tenemos que comenzar? Comenzar con Dios. Y aquí es donde entra Jeremías capítulo 29 y que se vuelve todo un instructivo para nuestras vidas. Y la última parte de este mensaje de Dios a los desilusionados, tristes, exiliados en Babilonia, contiene tres partes muy interesantes: una promesa, una condición
y una recompensa. Jeremías capítulo 29 del 12 al 14. Dice así en la palabra de Dios para todos. Entonces ustedes, ¿qué van a hacer? Me llamarán, vendrán y ¿qué? Y orarán. ¿Y qué va a hacer Dios? Dice, y yo los escucharé y yo los oiré. Versículo 13, me buscarán. ¿Y qué va a suceder? Y me van a encontrar cuando me busquen de todo corazón. Dejaré que ustedes me encuentren, dice el Señor. Les devolveré lo que les quitaron y los traeré de regreso de todos los lugares a los que los arrojé, dice el Señor. Los traeré de regreso al lugar donde los desterré. En el versículo 12, ¿qué encontramos? ¿Una qué? Una promesa. En el versículo 13, una condición. La promesa es, dice, que los voy a escuchar cuando ¿qué? Cuando ore. La condición, que me busquen como. ¿Y cuál es la recompensa? En el 14, lo regresaré a su casa. Muy bien, vamos a mirar estos 3 versículos y esta buena noticia con que finaliza la carta de Dios por medio de Jeremías. Vamos con lo primero, la promesa. Entonces ustedes me llamarán, vendrán y orarán. ¿Y yo qué? Mire, esto es tremendamente importante por lo siguiente. Para el pueblo de Israel, su centro de la fe era el templo en Jerusalén. ¿Qué pasó con el templo? Totalmente destruido. ¿Dónde estaban ellos ahora? A 1600 kilómetros de distancia. ¿Sí? ¿Y qué pasa cuando aún en nuestras ciudades sucede mucho eso y en nuestras iglesias, ¿sí? Dice, no, vamos a tal santuario a orar allí. O no, yo quiero ir a orar a la iglesia porque es que en la iglesia, o sea, en el templo, como que Dios nos escucha. ¿Qué templo había aquí? Ninguno. ¿Dónde estaban? Cientos de kilómetros. Entonces a veces la fe gira en torno a unas tradiciones y pensamos que si no es en un edificio X o Y o en un sitio X o Y, Dios ¿qué? No va a escuchar. ¿Y aquí qué le está diciendo Dios? ¿Sí? Allá donde están. ¿Y dónde están? Allá, donde no quieren estar. Sufriendo, lejos de casa. ¿Y Dios qué les dice? Oren. Pero es que no tenemos templo. No necesitamos templo para orar. Es que no estamos en Jerusalén. No necesita estar en Jerusalén. Donde estés, ¿qué? Ore. Oren. Y esto cambia todo. ¿Por qué? Porque les da esperanza. Hay futuro, hay esperanza. Puedes estar en Babilonia y cuando ores, ¿qué? Dice, yo los voy a escuchar. Y paremos un momentico. Hagamos una reflexión personal. ¿Cómo es su vida de oración? ¿Cómo es nuestra vida de oración? No comente, solamente piense realmente. Sea sincero con usted. Sea sincero con Dios. ¿Cómo es su vida de oración?
A veces estamos tan ocupados, tan distraídos, que nuestra oración son 20 segundos de nuestra oración y la hacemos antes de acostarnos. Señor, gracias por este día, amén. Ni 20 segundos. Reflexionemos, ¿cómo es nuestra oración? ¿Sí? Qué terrible falta de respeto y gratitud por lo que Dios hace a nuestras vidas. ¿Cómo es su vida de oración? Dios no nos creó, Dios no nos llamó, Dios no nos hizo sus hijos para llevar una vida lejos de Él, para llevar una vida llena de distracción, donde no nos acordamos de orar, sino cuando las cosas están mal, ¿sí? Jeremías 29:12 nos enseña, nos anima a que invoquemos a Dios en oración. ¿Dónde? ¿Cuándo? Donde estemos. No importa el sitio, no importa que estemos donde no queremos estar, pero Dios nos puso allí. Y dice, allá donde usted está, donde usted no quiere estar, donde está viviendo lo que no quiere vivir, ¿qué? Ore. Que si usted ora, ¿qué? Dice, yo lo voy a escuchar y le voy a responder. Pero ojo, ¿cómo va a responder Dios? Como Él quiere, como Él sabe que es lo mejor para ustedes, ¿sí? Oren que yo les voy a responder. Dios siempre que responde. Lo que pasa es que no siempre responde, ¿cómo? Como nosotros queremos. Nadie dice amén, ¿no? Esa partecita así, ay, amén, así sea, ¿sí? Él responde y responde a veces a través de ¿qué? De la palabra, de la Biblia, ¿sí? De personas sabias, de las circunstancias de nuestra vida, ¿sí? Y cuando nos reunimos, cuando estamos en comunidad, Dios siempre va a darnos una respuesta. Y esa respuesta va encaminada a hacer su voluntad en nuestras vidas. Y la voluntad de Dios en nuestra vida siempre es ¿qué? Buena, agradable y perfecta. La oración es tan importante porque fortalece nuestra relación con Dios. Porque si no estamos orando, ¿qué relación estamos teniendo con Dios? ¿Cómo vamos a agradecerle a Dios? ¿Cómo vamos a recibir la sabiduría de Dios? ¿Cómo lo vamos a ver? ¿Cómo vamos a recibir su perdón y su restauración si no tenemos vida de oración? ¿Cómo aplicamos esto entonces a nuestra vida? ¿Sí? De diferentes formas. En primer lugar, hagamos de la oración una práctica diaria. Ustedes dirán, pastor, eso lo hemos escuchado toda la vida. Sí, y lo van a seguir escuchando, porque lo necesitamos escuchar. ¿Sí? Algunos recuerdan lo del domingo, lo del miércoles, una frase de un himno. ¿Somos qué? Muy propensos ¿a qué? A desviarnos, a dejar a aquel que nos ama. Somos muy propensos. Saque tiempo para la oración. Saque ese espacio para hablar con Dios.
¿Y qué es lo que está diciendo ahí? Si oramos, ¿qué? Dice, Dios nos escucha. Él escucha. Y Él responde. Y fortalecerá nuestra vida. Nos fortalecerá. Es una invitación a acercarnos mucho más a Dios, porque vamos a tener la seguridad de que se lo invocamos, que si oramos, ¿qué? Él nos va a escuchar. Entonces, la promesa, llámenme, oren, que yo ¿qué? Los voy a escuchar. Pero esa promesa, ¿qué tiene? Una condición. ¿Cuál es la condición? Dice, me buscarán y me encontrarán. Condición. Mire, amados hermanos, Dios no se esconde de su pueblo. Amén. No se esconde. Dice, si me buscan, ¿qué va a pasar? Dios no se esconde, ¿sí? No piense que Dios se está escondiendo de usted. Todo lo contrario. Dios anhela tener esa relación con cada uno de nosotros, ¿sí? ¿Y eso qué nos da? Esperanza para el futuro, ¿sí? Pero quiero que reflexionemos en lo siguiente. ¿Listos? ¿Usted ha creído en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador? Fíjese que ahorita cantamos una canción que es espectacular, ¿cierto? En esto creo. ¿Sí? ¿Usted está de acuerdo con esa canción? La cantó, sentí que la cantamos maravilloso, ¿cierto? Pero usted sabe qué estamos diciendo ahí. ¿Sabe qué estamos haciendo con esos que acabamos de decir? Que estoy adquiriendo una responsabilidad. ¿Cómo así, pastor? Sí, es nuestra responsabilidad como cristianos, ¿sí? Buscar de Dios. Y buscar de Dios no es el domingo cada 8 días. Eso no es buscar de Dios. Esto es muy importante, hermanos. Repito, si usted ha creído en Cristo, es su responsabilidad buscar de Dios con rigor, dedicación y perseverancia. Repito, con rigor, o sea, estudiar la palabra con rigor, profundizar, no es por encimita. Dedicación. No es criticar, es simplemente mirar y comparar situaciones. Tuvimos como 3 semanas donde nuestro país se dedicó, y algunos de nosotros, no estoy diciendo que sea malo, no, dedicados y concentrados en los partidos de fútbol. Chévere, listo, dedicación, ¿sí? Pregunta, ¿y por qué no tenemos esa misma dedicación con Dios? Con esa misma dedicación, ¿sí? Nos sentamos frente al televisor, crispetas, gaseosa, la bandera, la camiseta, ¿sí? La bubucela para hacer bulla, dedicados a eso, listo. No estoy diciendo que sea malo, chévere. ¿Y qué tal si nos sentamos 2 horas con esa misma dedicación? Biblia de estudio,
Biblia Reina Valera, Biblia Pueblo de Dios, Palabra de Dios para Todos, lapicero, cuaderno, diccionario, y cogemos un pasaje y lo leemos y nos dedicamos. ¿Eso qué es? Dedicación. ¿Muy difícil? Si hacemos eso, 2 horas para ver a fútbol, igual 2 horas de dedicación. Repito, si usted y yo hemos creído en Cristo, es nuestra responsabilidad buscarlo con rigor, con dedicación y ¿con qué? Dedicación, perseverancia. Perseverancia. No le estoy diciendo que lo hagas todos los días, pero ¿qué tal una vez por semana? Tener ese tiempo así, 2 horitas, cada semana, dedicado, ¿sí? Repito, responsabilidad. Perdonen que me vuelva cansón hoy, ¿cierto? Si usted y yo hemos creído en Cristo, es mi responsabilidad, es su responsabilidad. ¿Qué? Buscar de Dios con rigor, dedicación y perseverancia, ¿sí? Y esta era la palabra para ellos, ¿sí? No porque estuvieran muy bien, porque ¿dónde estaban? Los tíos en Babilonia, ¿sí? ¿Y usted cómo está? De pronto usted dice, no, yo estoy en una Babilonia tenaz, no quiero ni leer la Biblia. Pare un momentico, pare. A los que están en Babilonia, ¿qué le está diciendo? Busque. Ya oró, ahora busque. ¿Por qué es tan importante esto? ¿Sí? Porque cuando buscamos de Dios, y repito, qué pena que sea tan cansón, es su responsabilidad. Si hemos creído, somos responsables, ¿sí? Y es una responsabilidad, y aquí viene la aplicación, ¿sí? Es una responsabilidad que cada uno de nosotros como cristianos debemos tomarlo en serio. Buscar a Dios ¿cómo? ¿Qué dice ahí? De todo corazón. Y buscarlo de todo corazón implica que estoy cultivando una relación con Dios. ¿A través de qué? De la oración, del estudio de la Biblia, de la meditación, de la comunión unos con otros, ¿sí? Porque ¿qué pasa? Al hacerlo, oído, y aquí es donde fallamos a veces, porque cuando empiezo a buscar, ¿de qué manera? Rigor, dedicación y paciencia. ¿Sabe qué va a pasar? Empezamos a conocer a Dios y vamos descubriendo no solamente decir Dios es amor, no. Cuando estamos ahí en la Babilonia, en el sufrimiento donde no queremos estar, vamos a descubrir que aunque esté allá, ¿qué? Dios me ama, que Dios no se olvidó de mí, que no estoy solo. Esa es mi responsabilidad. Voy a conocer mucho mejor a Dios. Ellos pensaban que Dios se había olvidado de ellos, pero no era así. Dios estaba obrando en sus vidas para desarraigarles la idolatría, el paganismo, y la vacuna sirvió.
Y no solamente eso, estaba preparando el camino para el Mesías. Y por eso usted y yo estamos hoy aquí. Ellos en ese momento lo vieron, no. Lo entendieron, no. Lo mismo que nos pasa a nosotros cuando estamos en nuestra Babilonia. No vemos, no entendemos, estamos desilusionados, pero si empezamos a buscar de Dios, lo vamos a conocer. Pregunta: ¿estás buscando a Dios hoy de todo corazón? Mi oración es que el Señor nos fortalezca, le fortalezca y le guíe a una búsqueda sincera, diaria de Él. Y uno de los propósitos del exilio es que ellos aprendieran por fin a buscarlo. ¿De qué manera? De corazón, con intensidad, de corazón, ¿sí? Y a veces esa es la única forma en que Dios nos sacude, llevándonos a un sitio donde no queremos estar. Esta mañana estaba en una reunión y un hombre muy sincero me decía: llevo 38 años de asistir a la iglesia y yo me creía creyente, pero solamente hace 7 años realmente estoy buscando del Señor. ¿A cuánto nos puede pasar lo mismo? Pensar que hemos creído en Él, que somos creyentes, pero no asumimos nuestra responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad? Buscarlo. Y esa responsabilidad debemos tomárnosla como en serio. Es en serio. ¿Por qué estamos viendo en nuestras iglesias tantos hombres y mujeres sin gozo, sin el poder del Espíritu Santo, llenos de depresión, deprimidos, estresados, agotados? ¿Por qué? Porque no estamos buscando al Señor de corazón. De corazón. Son dos cosas, Jorge. Fíjese que está la oración, pero después, ¿qué viene? La búsqueda. No me puedo quedar orando solamente. Tengo que buscar, escudriñar la palabra, vivir esa relación con Dios. Porque cuando estamos allá donde no queremos estar, ¿qué sucede? Aprendo a conocer a Dios. Y aprendo una cosa muy importante: a depender de Dios. Y allá Dios me enseña humildad. Seamos sinceros, somos muy orgullosos y muy autosuficientes. Y cuando estamos allá, Señor, ¿por qué estoy aquí? Para que aprendas. ¿Aprendas a qué? A confiar en mí, a depender de mí. Escuchamos las palabras de Jesús muchas veces, pero a duro y a tiempo que nos cuesta entender: separados de mí. Y lo sabemos de memoria. Lo sabemos. Separados de mí, nada podéis hacer. Toda idolatría fue eliminada allá en Babilonia, pero necesitaban estar allá. Todo fue derribado. Entendieron la supremacía de Dios, de que Dios era el todo para ellos,
que el Señor sea el todo para nuestras vidas. Una promesa. ¿Cuál es la promesa? Si oran, yo les voy a escuchar. Pero esa promesa tiene una ¿qué? ¿Cuál es la condición? Busquen de todo corazón. Por favor, apréndanse en esto. Si usted ha creído en Cristo, es su responsabilidad buscar de Dios, buscar del Señor. Y a los que estamos aquí y a los que están escuchando, tómese en serio esta responsabilidad. Tómesela en serio. Si quiere crecer en su relación con Dios. Amén. La promesa y la condición tiene una recompensa. ¿Cuál es la recompensa? Dejaré que ustedes me encuentren, dice el Señor. Los devolveré. Les devolveré lo que les quitaron y les traeré de regreso de todos los lugares a los que los arrojé, dice el Señor. Los traeré de regreso al lugar de donde los desterré. Mire, márquelo ahí en su Biblia. Este es uno de los versículos y de los pasajes más reconfortantes y esperanzadores de toda la Biblia, porque habla de una promesa de Dios. ¿Cuál es esa promesa? Restaurarnos, regresarnos. ¿Sí qué? Si lo buscamos. ¿De qué manera? Dice que Él no se va a esconder, se nos va a revelar, nos va a guiar hacia el camino de ¿qué? De la restitución, de la paz, de una nueva vida, de consuelo. Y este pasaje ha sido de consuelo para muchos creyentes en todo el mundo. Y no fue solamente para los cautivos allá en Babilonia, es para todos los que creemos en Dios y buscamos su voluntad en nuestras vidas. ¿Cómo aplicamos entonces este versículo 14? Nos recuerda que a pesar de la situación actual que estamos viviendo, Dios está con nosotros. Amén. No se ha olvidado de nosotros y que tiene planes de bien para nosotros. Él quiere que seamos libres para experimentar su gozo, su bendición. Pero para hacerlo debemos buscarlo, confiar en Él. ¿A través de qué? De nuestra oración, del estudio de la palabra, de ser responsables, otra vez la palabrita, responsables de buscarlo. ¿Y que lo vamos a buscar de qué manera? En serio, de corazón. Entonces, miren claro el panorama. Miren, por favor, miren. ¿Qué fue primero? El exilio, ¿sí? En el exilio llegó el arrepentimiento. Del arrepentimiento llegamos a esta parte, más oración y más búsqueda del Señor, ¿sí? Y cuando pasó eso, creció su fe, regresaron a su fe, a ser hombres y mujeres obedientes, y en la voluntad de Dios llegó el momento, después de 70 años, que empezaron ¿a qué? A regresar. Entonces, amados hermanos, Dios es fiel y poderoso para liberarnos y ayudarnos en cualquier situación. Entonces, Dios siempre tuvo la intención
de volverlos a llevar a su tierra, de acompañarlos inclusive allá en su cautiverio. Y que aunque estuvieran en cautiverio, dice, búscame, porque quiero que tengamos ¿qué? Una relación, intimidad. Entonces, Dios se encarga de llevarnos en ese proceso. Lo que pasa es que en ese proceso no sabemos las curvas de la vida, los obstáculos, pero ¿qué promete? Yo estoy con ustedes, yo estoy con ustedes. Y hacíamos una pregunta cuando hicimos esta serie. ¿Qué haces cuando te encuentras en Babilonia? ¿Qué nos queda cuando estamos desanimados, confundidos, cansados, cuando no entendemos por qué me está pasando esto? ¿Qué haces cuando te encuentras en Babilonia? La respuesta es: busca al Señor, búsquelo. Búsquelo. ¿De qué manera? Con todo el corazón. Busca conocerlo. Esa es la respuesta. Búsquelo, búsquelo. ¿Y sabe qué sucede? A veces tenemos que bajar la velocidad de nuestra vida, porque a Dios no se le busca a la carrera. Hace un tiempo salió un libro muy popular en las librerías evangélicas, ¿sí? Y decía, la Biblia en un minuto. ¡Qué tristeza! ¿Cuál era la idea de ese libro? ¿Sí? Que es que andamos tan ocupados que apenas tenemos un minuto para Dios. La Biblia en un minuto. Pare un momentico. Deténgase. ¿Sí? Para buscarlo necesitamos tiempo. Entonces, si estás en una situación difícil, o como hemos dicho en estas semanas, si estás en una Babilonia, ore, busque de Dios, no se desespere y no piense que Dios se ha olvidado de usted. Recuerda estas verdades. Número 1, Dios muchas veces nos pone en lugares que no nos gustan para que nos veamos obligados a enfrentar nuestra propia debilidad. Y sé que algunos de ustedes en estos momentos están en un lugar, en una situación, en un momento de su vida que no nos gusta. Pero allá nos ha puesto el Señor. Allá nos ha puesto. Y ahí salen a flote nuestras debilidades, pero también aprender a confiar en el Señor. Segunda verdad, muchas veces estaremos en esos lugares más del tiempo que deseamos. Y algunos se acuerdan un día frente a frente al Señor hasta que la muerte los separe. El que lo entendió, lo entendió. A veces una enfermedad incurable, donde Dios nos dice, como le dijo a Pablo, ¿qué le dijo? Bástate mi gracia. Listo. Vas a estar con eso. No quisiéramos. ¿Quién quiere? Nadie. Más tiempo del que quisiéramos estar. 70 años.
Ay, qué dolor, 70 años. Tercera verdad. Esos tiempos se desperdician si nos deprimimos, nos quejamos o nos amargamos con Dios. Si esa es nuestra actitud, usted está perdiendo el año. ¿Sí? Y a veces cuando uno pierde el año, ¿qué pasa? Hay que repetirlo. Y yo no quiero repetir. ¿Usted quiere repetir? No queremos repetir. Entonces, si estamos ahí, en lugar de quejarse, deprimirse y volverse un amargado o una amargada, ¿sí? Va a perder el tiempo. O sea, que ese tiempo de enseñanza, usted lo perdió. Pero viene la cuarta verdad, que esta es la más importante. Esos tiempos son redimidos si los usamos para nuestro propio crecimiento, para servir a los demás y para conocer mejor a Dios. En otras palabras, voy a aprender de esa situación, voy a madurar, voy a crecer, voy a fortalecerme o me voy a volver un amargado, un deprimido. ¿Sí? Usted decida. ¿Cuál va a ser su situación? ¿Qué va a hacer? El gran místico y escritor Tomás de Kempis dijo lo siguiente: busca a Dios, no la felicidad. Busca a Dios, no la felicidad. ¿Cuál es el problema de nosotros? Que hacemos las cosas al revés. Primero queremos buscar ¿qué? La felicidad, ¿sí? Y que Dios sea como un bono extra, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? ¿Sí? Cuando buscamos primero la felicidad y después a Dios, perdemos los dos. Perdemos la felicidad y perdemos la relación con Dios. Y la paradoja del Evangelio es que cuando verdaderamente buscamos a Dios de todo corazón, lo encontramos a Él y encontramos la felicidad, la paz, el sentido de la vida, el gozo duradero, una plenitud profunda y una vida, como dijo el Señor, una vida abundante. Pero a muchos a veces nos llevan años entender esto. Y a veces después de muchos años todavía no lo entendemos bien. De verdad. ¿Por qué? Porque hasta el final, ¿qué anhelamos? La felicidad aquí en la tierra. La felicidad. Y cuando hacemos eso, ¿cómo terminamos? Frustrados, desilusionados y a veces amargados. Cuando estás en Babilonia, ¿qué ves? Si todo lo que ves es Babilonia, serás miserable. Pero si ves la mano de Dios, tendrás esperanza. Si en la situación que usted está viviendo solo ve el problema, su vida será miserable. Pero si ves la mano de Dios, tendrá esperanza. La vida, amados hermanos, la vida es
corta para todos nosotros. ¿Sí se ha dado cuenta? Mire la cédula. Yo ya tengo 63 años. Tiempo pasa y muy rápido. Venimos rápido, nos vamos rápido y un día, ¿sí? Todos vamos a desfilar al cementerio. Pero, hermano, incluso en Babilonia podemos buscar al Señor. Amén. Incluso en las circunstancias más difíciles podemos buscar al Señor. Incluso cuando estamos donde no queremos estar, podemos buscar del Señor. Incluso cuando estamos más tiempo del que quisiéramos estar, podemos buscar al Señor. Qué tristeza que vivamos nuestra vida quejándonos, amargados, rumiendo nuestras desgracias, centrados en nosotros mismos y ciegos ante la grandeza y el amor de Dios. Amados hermanos, ¿qué haces cuando te encuentras en Babilonia? Busca al Señor, búscalo con todo tu corazón, busca conocerlo. Que el Señor nos ayude a ser hombres y mujeres que aunque estemos donde no queremos estar, viviendo lo que no queremos vivir, en nuestra pequeña o gran Babilonia, busquemos del Señor. Porque si lo buscamos, lo vamos a encontrar. Si oramos, Él nos va a escuchar. Y cuando oremos y lo busquemos de todo corazón, que es nuestra responsabilidad, el Señor nos va a dar esperanza. Padre, muchas gracias te damos en esta mañana. Señor, han sido 8 semanas estudiando tu palabra, recordando y viviendo y trayendo a nuestra mente que hay días, semanas, meses o años que la vida duele, que tenemos experiencias dolorosas, tristes, que tú, Señor, nos llevas a sitios que no queremos estar, y por más tiempo del que quisiéramos estar. Te suplico, Señor, te suplicamos que nos ayudes a no desperdiciar esas experiencias, sino que las aprendamos a redimir, a usar para nuestro crecimiento, para servir a los demás, pero sobre todo para conocerte mejor a ti, oh Dios, que tanto nos has amado, que enviaste a tu Hijo Jesucristo, para que todo el que en Él cree nunca se pierda, sino que tenga vida eterna. Señor Jesús, tú sabes del dolor, tú sabes, Señor, de la muerte, tú sabes de la traición, tú sabes de personas desagradecidas, tú sabes, Señor, del olvido de las personas que creían y decían que te amaban. Tú sabes de todo eso, Señor. Y a pesar de saberlo, diste tu vida por nosotros, Señor. Cumpliste el propósito al que fuiste enviados. Y por eso estamos hoy aquí, Señor. Porque, Señor Jesús,
Tú no te llenaste de amargura, ni de desilusión, ni de rabia, sino que tomaste la decisión. Hago la voluntad del Padre. Y tu nombre ha sido puesto sobre todo nombre. Y en tu nombre toda rodilla se doblará, en el cielo y en la tierra. Así no quiera. Señor, tú conoces a cada uno de los que estamos aquí esta mañana. Tú sabes nuestras Babilonias. Ayúdanos, Señor, a ver más allá de lo que alcanzamos a ver. Muéstranos, aunque no entendamos a veces cuáles son tus propósitos, pero cuando te buscamos de corazón, vamos a descansar y a saber que tienes un propósito, así yo no lo vea y no lo entienda. Pero Señor, tú nos haces una promesa. Oren, oren, no se cansen de orar, que yo los voy a escuchar. Y Señor, como lo he repetido varias veces esta mañana, si hemos creído en ti, si he creído en ti, Señor, soy responsable de buscarte. Y que cuando te busque, tú no te vas a esconder, pero tú pides que te busquemos de corazón, Señor. Hoy, Señor, tú nos exhortas a tomar en serio la responsabilidad de buscarte con todo nuestro corazón. Y al hacerlo, la promesa de ser libres, fuertes, con una vida plena de gozo y de conocerte a ti, que es lo más importante en nuestra vida. Cuando te conocemos, quedamos maravillados de quién eres tú. Y tenemos que pedirte perdón, porque a veces somos tan ignorantes en cuanto a tu grandeza, Señor, que solamente tenemos que decirte perdónanos. Pero queremos asumir en serio la responsabilidad de buscarte con todo nuestro corazón. ¿Qué hacemos cuando estamos en Babilonia? Buscarte a ti, Señor. Buscarte de todo corazón y buscarte, Señor, para conocerte cada día más y más y más. Gracias, Señor. Gracias, porque en nuestra Babilonia no estamos solos, tú estás con nosotros, siempre, siempre, siempre. Te alabamos, Padre, te bendecimos. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Amados, que el Señor les bendiga, que tengan buena semana. Nos vemos el miércoles y el próximo domingo nuevamente nos reunimos para alabar al Señor. Dios les bendiga, no se vaya sin despedirse y abrazar a su hermano.